Porque cada día le damos la bienvenida a nuevos radioescuchas y posiblemente no conocen este curso. O porque tú que nos escuchas desde hace mucho tiempo, recientemente tuviste una pérdida. En tu camino tiene para ti el curso de tanatología. La tanatología es una área de la psicología que, habiendo estudiado al ser humano como tal, ha descubierto las características que vive una persona que sufre una pérdida. Este curso te ayudará mucho si has sufrido una pérdida o si conoces a alguien que la sufrió recientemente, sabrás ayudarle de la mejor manera a superar sus etapas de duelo. El curso de tanatología. 10ª y última sesión. Hemos llegado a la última parte de este curso de tanatología y quisiera recapitular algunas ideas juntamente contigo. La palabra tanatología tiene que ver con la muerte, pero no solamente con la muerte de un ser querido, sino de todo aquello de lo cual la vida te va haciendo desprenderte o dramáticamente te va arrebatando. Pérdida de un trabajo, pérdida de una relación, pérdida de una casa, de un auto, pérdida de una situación, de una etapa. Todo esto tiene que ver con la muerte. Y por eso la tanatología es tan importante, porque tanto tú como yo, tu esposo, tu esposa, tu hijo, cualquier gente querida, somos personas limitadas, que estamos de paso por esta tierra y que esta tierra, por lo tanto, es algo solamente de paso para cada uno de nosotros. Ninguna persona en esta tierra será eterna. Ningún objeto, ninguna posesión será eterno. Tarde o temprano tendremos que despedirnos de todo aquello que en un momento determinado consideramos nuestro. Una de las cosas que más rápidamente se va es el tiempo. El tiempo, aunque quisieras atraparlo con las manos, se te iría como se cae el agua entre los dedos. Nosotros no podemos hacer que se conserve ni nuestra infancia, ni nuestra juventud, ni la noche de bodas, ni el día del cumpleaños, ni el momento en que estamos siendo muy felices. No, todo eso se va. Por eso la tanatología, una de las cosas maravillosas que nos deja es: vive el momento. Vive el momento tomando en cuenta que todo es pasajero. Las cosas positivas son pasajeras, pero también las cosas negativas. La enfermedad también termina. Puede ser con la salud o puede terminar con la muerte, pero de cualquier manera la enfermedad termina. La tristeza que en este momento te embarga también va a terminar. Y para que tengas la seguridad en esto, recuerda aquellos momentos que antes de esta pérdida que estás teniendo y que tanto te está afectando, aquellos momentos que viviste. Seguramente incluso cuando estabas en el kinder esperando a tu mamá que no llegaba y estabas hecho un mar de lágrimas, aquella experiencia terminó y tú después pudiste encontrarte con tu madre. Aquel momento difícil cuando te dijeron que habías reprobado año y se te hacía increíble que tuvieras que repetir un año, terminó, lo volviste a cursar y nada pasó. Aquella primera relación que lamentablemente terminó y tú estabas enamorado o enamorada en el tiempo de tu adolescencia, pensaste que nunca más te ibas a enamorar y no es cierto. Pasó aquella etapa y te volviste a enamorar. Aquel dolor tan fuerte que tuviste por aquella o aquel amigo que se fueron, que se adelantaron, también tiene que ir pasando. Y por eso, este momento que estás viviendo, la tanatología te dice, lo vas a pasar, pero también depende de tu actitud, de tu decisión, de tu deseo de continuar viviendo, o simplemente si tú te cierras a la vida, tú le cierras a la vida las oportunidades que te está brindando en este momento, y entonces no es la vida, sino tú quien le estás diciendo no a tantas bellas posibilidades. La tanatología no nos resuelve los problemas, pero sí nos ayuda a comprenderlos.
Al principio del curso mencionábamos que la vida de repente es como una carretera maravillosa donde todo confluye maravillosamente. Podemos transitar sin ningún problema, todo está en orden, todos los avisos nos van indicando que vamos hacia el camino correcto, pero de repente encontramos una etapa llena de baches, de agujeros, donde no hay luz que nos indique si estamos correctamente, donde los letreros parece que están confusos, y en esa parte es donde nos sentimos mal. Porque estábamos acostumbrados a caminar por la supercarretera, bien cuidados, bien guiados, y de repente no sabemos si estamos en el camino correcto. Qué afortunado es aquel que en ese momento recibe un plano, un mapa en las manos, donde le dicen: Señor, está usted en un momento de baches, está usted en un momento de carretera difícil, pero esto va a terminar pronto. Más aún, guíe un poquito su auto a la derecha, donde encontrará menos baches, tome esta pequeña curvita hacia acá y usted va a salir adelante. Este mapa no te está resolviendo el problema, porque tú sigues en medio del camino con baches y con agujeros y con problemas. Sin embargo, el saber que tú vas a salir, porque así te lo está indicando el plano, el mapa, de esa situación, te da una gran tranquilidad, te da una gran esperanza y hace que el momento sea menos difícil. Pues bien, la tanatología es eso. La tanatología te está indicando por qué etapas tienes que pasar, o por qué etapas estás pasando, o por qué etapas estás deteniéndote y no puedes avanzar hacia adelante a lo que sería el final del duelo. Así que, gracias a esto, tú puedes tener mayor tranquilidad y darte cuenta que lo que te está pasando generalmente es totalmente normal, que le pasa a todos los seres humanos y que todos los que han pasado por estas etapas, en su mayoría, porque algunos no lo han querido pasar, han superado la prueba. No importa el sexo, no importa la edad, no importa la religión, todos han salido absolutamente adelante. La tanatología nos ha dicho que, por una parte, nuestra psicología ha querido negar el acontecimiento negativo, porque aceptar las cosas, aceptar la pérdida, aceptar que todo ha cambiado y que nuestra vida no va a seguir igual porque hemos perdido el trabajo, porque alguien nos fue infiel, porque nos tuvimos que divorciar, por lo que sea, la vida no va a ser igual. Nuestra psicología a veces nos dice: mejor niégalo, niega que está pasando eso para que no sufras. Sin embargo, la tanatología nos dice que mientras más se niegue una pérdida, más se tarda el proceso de duelo. Si estás en el proceso de negación, ojalá que pronto lo aceptes, el hecho como tal, para que pases a esta segunda etapa. Y quizás me podrías decir: es que usted nos ha dicho que la segunda etapa es donde se siente más el dolor, donde las emociones y los sentimientos fluyen. Sí, efectivamente. Yo te diría que esta segunda etapa es como cuando tenemos que curar una herida. La herida se ha llenado de pus, la herida se ha llenado de podredumbre. ¿Qué tenemos que hacer para que esa herida empiece a sanar? Tenemos que sacar aquella pus y dejar totalmente limpia la herida. Bueno, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros enojos, nuestra rabia, son como aquella pus que tenemos que permitir que salga. Permite que salga tu enojo por la muerte del ser querido, tu enojo por la infidelidad, tu enojo porque se quemó la casa, tu enojo porque se quemó tu coche, tu enojo porque perdiste un puesto en el trabajo, pero también tu tristeza. En esta etapa se vale enojarse, estar triste, estar resentido. Y también es válido, nos dice la tanatología, es tener resentimiento hacia los demás, y es normal aislarse de los demás porque sentimos que no nos ayudaron a que lo que perdimos no se haya ido. Pero yo me pregunto, ¿quién tiene el poder para que una persona te quiera?
¿Quién tiene el poder para hacer que alguien no se muera nunca? ¿Quién tiene el poder para hacer que nunca pierdas el trabajo? ¿Quién tiene el poder para que no envejezcas nunca? ¿Solamente Dios? Pero si Él no utiliza ese poder para impedirlo, significa que lo que estás viviendo no es malo del todo y que tiene un sentido. Aunque no lo conozcas ahora, algún día entenderás el porqué de todas estas cosas. Pero entre tus seres queridos nadie tiene ese poder de Dios, y por eso es normal que tú sientas rencor y coraje contra tu esposo, contra tu esposa, contra tus hijos, especialmente contra tus seres queridos, por esta situación que estás viviendo. El dolor te provoca resentimiento. Solo que la tanatología te cuestionaría. ¿Es conveniente que tengas resentimiento cuando necesitarías más del apoyo de los demás? ¿Es conveniente que te cierres cuando los demás te están ofreciendo ayuda? Porque generalmente cuando tenemos una pérdida, los verdaderos amigos, la gente que está ahí, los familiares, nos ofrecen de verdad. No saben cómo hacerlo, pero nos ofrecen de verdad su ayuda. ¿Será correcto volver la espalda a todas aquellas personas de buena voluntad que quieren ayudarnos? Tú pregúntate y tú date una respuesta. Hacemos una pausa y al regreso seguimos escuchando el curso de tanatología. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. ¿Te culpas por tus errores? ¿Sientes que no eres feliz? ¿Tienes relaciones conflictivas? Cuidado, tu autoestima está en peligro. Pero no te preocupes, la psicología unida a la fe te ayudará a conocer las causas de tu baja estima y a corregirlas. Por eso te invitamos al curso de autoestima que impartirá el Padre José de Jesús en la parroquia de San Cosme. Recuerda, domingo de 4 a 6 de la tarde en la parroquia de San Cosme, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. Asiste y mejora tu autoestima para vivir con entusiasmo y alegría. Es totalmente gratuito. El primer domingo de octubre estaré iniciando nuevamente el curso gratuito de autoestima los domingos de 4 a 6 de la tarde. No necesitan inscribirse, simplemente presentarse y estar atentos a este curso. Seguimos escuchando el curso de tanatología. Etapas de la tanatología, muy conocidas ya por ti porque las estás viviendo o porque seguramente algún familiar tuyo las ha pasado. La negación. Quererse quedar no solamente con el recuerdo, sino con tantas cosas de aquel ser que ya no está con nosotros. Hemos dicho que es importante quedarse quizás con algún recuerdo, pero quedarse con todo no es positivo. No es positivo guardar las cenizas, las urnas con las cenizas en la casa. Creo que los vivos tienen su propio espacio y creo que los difuntos, aun cuando pueden estar en nuestra mente y en nuestro corazón, no necesitan quedarse físicamente con cenizas, con partes de cuerpo en medio de nosotros. ¿Sabes por qué lo hacen muchas personas? Porque piensan que de esa manera nunca se les va a olvidar el amor que sienten por sus seres queridos. Pero yo a estas personas les diría, mira, aunque no tengas objetos del ser querido, ese ser querido nunca te va a abandonar en tu pensamiento y en tu corazón. Más aún, vas a estar pensando más en él o en ella que cuando estaba contigo físicamente.
Hemos conocido también la etapa de la afloración de emociones y de sentimientos. No te preocupes si de repente ante tu pérdida se han conjuntado, se han mezclado sentimientos como la tristeza, como la impotencia, como el coraje. No te preocupes si de repente le has reclamado a tu difunto por qué se murió antes que tú, por qué ya no se quedó para cumplir un proyecto que tenían juntos. Esto es totalmente normal. Es una forma de irte purificando, así como cierto resentimiento que puedas tener hacia los demás. Mencionaba hace un momento que estas emociones, cuando se dejan fluir, son como cuando el médico purifica de grasa o de pus una herida para que ésta comience a sanar. Por favor, no reprimas tus emociones, solamente trata de controlarlas. Si no has podido llorar, si no has podido manifestar tus emociones, sería bueno que buscaras a alguna persona, un tanatólogo, un terapeuta, que te ayude a sacarlas, porque de otra manera puedes quedarte en esta etapa y no terminar el duelo. En cuanto al resentimiento hacia los demás, decíamos que es normal porque uno quisiera que los demás pudieran ayudarle a no sentir este dolor tan fuerte por la pérdida, y los demás, lamentablemente, con sus oraciones, lamentablemente con su ayuda económica, con su compañía, no pueden hacer que nuestro dolor desaparezca. Como quisiéramos que este dolor desapareciera, como cuando nos tomamos una aspirina, cuando nos tomamos algún analgésico, pero lamentablemente esto es algo que nadie te puede quitar y por eso tienes tú cierto resentimiento. Pero piensa, como lo decíamos hace un momento, en lugar de alejarte de los demás, de mostrarte en forma arisca, en una forma no correcta con ellos, permite que te apapachen, permite que te ayuden, permite que te muestren su solidaridad. Si tú estás ya en la etapa en que salió toda la emoción, me imagino que estarás entonces en la etapa de la depresión, porque estas emociones cuando van saliendo son como el aire que va perdiendo una pelota, como el aire que va perdiendo un balón, y de esta manera la depresión se empieza a adueñar de ti. Tanta tristeza, tanto coraje, te cansa, aunque no lo creas. Sacar las emociones cansa, y entonces empiezas a sentirte como sin fuerzas, no tienes ganas de vivir por la pérdida que has tenido, te sientes con miedo porque sientes que te está temblando todo tu mundo que tan tranquilamente estabas viviendo. Y esta depresión, no te preocupes, es pasajera. Vívela, no te reprimas tampoco, pero tampoco la exageres. No te hagas la víctima. No les digas a los demás que necesitas de ellos para vivir forzosamente. No te hagas dependiente de nadie, porque si antes de la pérdida tú podías hacer las cosas por tu cuenta, también después de la pérdida lo puedes hacer. Aun cuando te amputen una pierna, aun cuando te quiten alguna parte del cuerpo, aun cuando te digan que tienes una enfermedad importante, eso no significa que no puedes luchar. Eso no significa que no puedes ver lo mejor de la vida y aprovechar cada instante y cada momento que la vida te va brindando en esta situación. Quizás te encuentres en otra parte que hemos mencionado en este curso, en la parte de estar echando culpas a los demás. Quizás te estés culpando a ti porque tu ser querido no tuvo toda la atención que hubieras querido. Quizás porque a lo mejor te dejaste llevar por enojos, por impaciencias, y tu difunto, después de una etapa larga de enfermedad o de vejez, a lo mejor sufrió alguna especie de rechazo tuyo, pero yo en este caso te diría, pon en una balanza todo lo que hiciste por aquella persona. Si efectivamente en tu balanza hay más cosas negativas que positivas, ofensas, desprecios, etc., bueno, habrá ciertamente que buscar el que tú te puedas perdonar. Si eres creyente, busca con tu ministro o con tu pastor
Si eres católico, busca la ayuda espiritual de un sacerdote que a través del sacramento, de la penitencia, de la reconciliación, te dé la absolución y tú puedas sentir que no importa que hayas hecho algo malo, Dios te puede perdonar. Y piensa bajo esta perspectiva de la trascendencia que los difuntos no guardan rencores, que los difuntos no se llevan los malos recuerdos. Eso forma parte de esta vida terrena. Los difuntos entran en una etapa de trascendencia, esto significa entran a un nivel superior donde son capaces de comprender la limitación humana. Ellos mismos se arrepienten de sus faltas, de todo aquello que les impide tener una pureza interior, pero también ellos son capaces de entender todas las nimiedades, todas las limitaciones humanas, y entonces si una persona murió con resentimiento, en el momento de su muerte, los resentimientos son hechos a un lado para dar paso a la comprensión, de tal manera que no tienes por qué culparte a ti. No tienes por qué culpar tampoco al médico o al hospital o a tu familiar o a la medicina. Yo diría, ¿sabes por qué buscas culpar a alguien? Para desquitarte con él. Y yo me pregunto, ¿qué sentido tiene desquitarte con alguien y lanzar todo tu coraje con alguien? ¿Esto va a hacer que lo que has perdido, el ser querido que has perdido, regrese a ti? No. ¿No será más bien complicar las cosas el echar culpas? Y en esta etapa hemos dicho que también a Dios le toca las culpas, claro, porque tú piensas que tú sabes más que Dios, que tú sabes qué momento era más conveniente para que tu familiar muriera, que tú sabes cuál era la forma mejor para que tu familiar muriera, como si hubiera una gran diferencia entre los distintos tipos de muerte. Finalmente, todos indican el final de esta vida terrena, y después de la muerte, por muy dolorosa que haya sido, el difunto, vuelvo a repetir, entra en una trascendencia tal que ya no tiene ningún dolor. Creo que esto te tendría que ayudar a ti a pensar en que si tu familiar tuvo una etapa de mucho dolor, tuvo una muerte por secuestro, tuvo una muerte en un accidente, tuvo una muerte dolorosa, fueron pequeños instantes comparados con los que ahora podrá vivir en eternidad, en paz, en alegría, en plenitud. Por lo tanto, ¿para qué quedarse con estos malos recuerdos? Perdónate, perdona a quien haya podido tener alguna responsabilidad y está tranquilo, porque las cosas tienen que continuar avanzando. Hacemos una pausa y al regreso seguimos escuchando el curso de tanatología. ¿Te gustaría ayudar a alguien que recientemente tuvo una pérdida? Puedes obsequiarle el libro El Camino del Amor, escrito por el Padre José, que contiene este curso de tanatología, además de los cursos de autoestima y valores. Si tú estás sufriendo por algo, es porque en un momento determinado, aquello que tuviste, aquella persona que estuvo junto a ti, fue una gran bendición. Porque uno no llora por lo que no valora. El Camino del Amor. Pide informes sobre su costo, envíos o versión digital con una llamada o un mensaje vía WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. El Camino del Amor. En tu camino. Señor, en este momento hay personas que se encuentran en hospitales, clínicas o casas, agobiadas por la enfermedad. Te pido por ellas.
para que comprendan que la enfermedad no es castigo ni abandono tuyo, sino parte natural de la vida y de nuestra limitación humana. Ayúdales a ser pacientes y que reciban la ayuda necesaria de médicos y familiares. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Curso de tanatología. Otra etapa que puede tener la persona que está sufriendo una pérdida, podría compararla con quien está viendo la televisión, quien está conviviendo con los hijos, en un ambiente tranquilo y de repente la tierra empieza a moverse. Esa persona no sabe cuánto tiempo va a durar el temblor. Esa persona no sabe cuáles son las consecuencias de ese temblor. Esa persona no sabe si su familiar que se encuentra en el trabajo, a 1 kilómetro o en una oficina, está también en la misma situación o si va a poder sufrir algún accidente. Esto crea una situación de incertidumbre y de cierto pánico. ¿Por qué las personas corren y bajan un edificio de esa manera? Porque están llenas de pánico, porque están creyendo que el edificio se viene abajo, que se están imaginando que las piedras los están sepultando, se están imaginando lo peor. Bueno, algo semejante a esto le sucede a una persona que está sufriendo una pérdida. La gran incertidumbre que se tiene es porque ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar si no tengo trabajo ahora? ¿Qué va a pasar con este cáncer que tengo? ¿Cómo voy a poder vivir ahora sin mi esposo que me fue infiel? ¿Cómo voy a poder vivir ahora sin mi hijo que me hacía tan alegre la vida? ¿Cómo voy a poder vivir ahora si me va a faltar una pierna? Bueno, este tipo de incertidumbres provocan un miedo que se puede llegar a convertir en un pánico. Es normal que quienes están en esta etapa de miedo hacia el futuro, de incertidumbre de si van a poder superar la pérdida, se llenen de taquicardia, les suden las manos, tengan de repente momentos en que sientan que les falte el aire y cosas así. Y acompañando a esta situación, hay personas que no solamente tienen momentos de pánico, sino que como sus pensamientos son recurrentes, empiezan a afectar. Yo te pondría un ejemplo. Imagínate que tú todos los días, con tu dedo, empiezas, a marcar un punto determinado de una pared, o empiezas a empujar con tu dedo un pedazo de tela de una silla de tu casa. Yo creo que si solamente un día empujas con tu dedo, no va a pasar nada. Pero si todos los días, 8 horas diarias, estás empujando sobre esa tela, tarde o temprano esa tela empieza a deformarse, tarde o temprano esa tela empieza a hacerse un agujerito, y esto muestra cómo la acción constante de una cosa tan pequeñita puede destruir algo. Pues bien, cuando los pensamientos son recurrentes y son positivos, la persona hace grandes maravillas. Cuando siempre está repitiéndose, como en Oriente llaman mantras, o se va programando, o va diciendo, voy proyectando cosas positivas, la persona puede hacer cosas maravillosas. Pero ¿qué sucede cuando los pensamientos son negativos? No puedo, me estoy desinflando, no voy a salir adelante, qué dolor. Este tipo de cosas empieza a tener tal fuerza en nuestro físico que empiezan a aparecer las enfermedades psicosomáticas de las cuales ya hablamos. Si tú en este momento, después de la pérdida, estás que me duele esto, que me duele aquello, y el médico no encuentra una razón real para que tú tengas esto, porque estás bien alimentado, están bien tus glóbulos, está bien tus niveles de triglicéridos y todo, entonces date cuenta
que en ti está el tratar de controlar esto. Y la forma de controlar es decir, sí puedo, sí voy a salir, no niego que estoy en una situación de estrés, pero voy a salir. Soy una persona fuerte, soy una persona incluso que tiene fe, y por lo tanto no cuento únicamente con mis propias fuerzas, sino cuento también con fuerzas que están por encima de mis fuerzas humanas. Y así como puedo utilizar mis pensamientos en forma negativa, los puedo utilizar en forma positiva. Después de esta etapa, yo lo que te diría es que estás saliendo ya de esta etapa tan difícil de la pérdida y comenzarás poco a poquito a reincorporarte a tu realidad. Y una forma de reincorporarte a tu realidad en el caso de que hayas perdido a alguien por la muerte es sigue hablando de él. El hecho de que haya muerto no significa que haya desaparecido de tu vida ni de tu corazón. A propósito de esto, quisiera yo leer el texto que la señora Janet Arceo, gran amiga, gran periodista y conductora de un programa maravilloso de radio, me hizo el favor de hacer para mi libro sobre las pérdidas. Dice así: una vez más el Padre José de Jesús Aguilar nos invita a la reflexión en esta ocasión para profundizar en dos aspectos de la realidad humana que son cruciales para comprender la grandeza de la vida: el dolor y la pérdida, así como el gran poder transformador de ambos en nuestra existencia. Está diciendo la señora Janet que las pérdidas y los dolores pueden transformar nuestra existencia. Continúa el prólogo. Con una narración sencilla, basta en ejemplos, que a manera de parábolas nos ilustran cada concepto, él ha encontrado la fórmula perfecta para abordar los temas que nos apasionan, nos inquietan y nos conmueven, siempre con el enfoque correcto, para que el conocimiento esté al alcance de todos, de manera vivencial y sin rebuscamientos. A manera de un experimentado jardinero de la vida, la capacidad de observación del Padre José de Jesús le permite cultivar infinidad de historias que caen ante nuestros ojos como hermosos pétalos de sabiduría, flores que se abren ante nuestro asombro y que nos invitan a interiorizar en nuestra propia fragilidad, pero también en nuestra infinita posibilidad de trascender. Me parece que un duelo, esto es un comentario al margen, nos da, como dice Janet, la posibilidad de darnos cuenta de qué frágiles somos, pero al mismo tiempo, como lo estamos diciendo aquí, nuestra oportunidad de trascender. Continúa el escrito de la señora Janet. De su mano descubriremos que la pérdida ocurre en términos humanos, pero nunca espirituales. Fíjate, tú pierdes físicamente a un ser querido, pero espiritualmente nunca lo pierdes. Va a estar siempre en tu mente, en tu corazón, en tu recuerdo y en tu futuro, porque muchas cosas que harás en el futuro tienen que ver con la persona que tú amas. Nos dice Janet, descubriremos que el dolor es una vía de aprendizaje y no una tragedia. Que todos somos seres de luz creados por un Dios infinitamente amoroso que nos ha dotado con la capacidad de sobreponernos ante la adversidad y encontrar la fuerza renovadora de nuestro espíritu que nos impulsa a la vida plena. Porque al entender en su justa dimensión el sufrimiento, encontraremos la vía para ser verdaderamente libres. Como sacerdote, el Padre José de Jesús nos invita a fortalecer nuestra fe y descubrir como cristianos que la muerte en el sentido estricto no existe, que de la actitud que asumamos ante la pérdida dependerá la construcción de una visión trascendente y profunda de nuestra existencia a través de nuestro actuar cotidiano, con las personas que nos rodean y en el lugar donde vivimos. Por supuesto, dice Janet, tengo que agradecer la amistad del Padre José de Jesús Aguilar, quien a través de su amable invitación para prologar las obras que ha escrito hasta el momento, me ha permitido también profundizar en mi propia espiritualidad y compartir esta experiencia en mi actividad como comunicadora y en mi entorno personal. Espero que como yo
descubran en esta sección del libro que en la medida que aprendamos a conocernos y a entender nuestra realidad humana con una visión de trascendencia espiritual, podremos reencontrarnos con nuestra esencia como seres creados por un Dios extraordinario con quien estamos llamados a mantener una estrecha comunicación sin importar el tiempo y el espacio. Un diálogo amoroso que de nosotros dependerá dure para siempre. Me parece que Janet en estas líneas habla de algo muy importante, tu trascendencia y la mía. ¿Cómo quieres trascender? ¿Como una persona que se dejó dominar? ¿Como una persona que prefirió vivir cobardemente toda la vida y no afrontar con valentía su pérdida? ¿Como alguien que cree en un Dios, pero no en el Dios que levanta, que fortalece, que ayuda? ¿No en el Dios que nos ayuda a entender que todo lo que vivimos en esta tierra tiene un sentido, incluso el dolor, la enfermedad y la muerte? ¿Cómo quieres trascender tú? Simplemente este día, ¿cómo lo quieres trascender? ¿Quieres terminar el día simplemente con los ojos viendo hacia la oscuridad o buscando la luz? ¿Quieres trascender diciendo no puedo o decir haré el intento? ¿Quieres trascender escupiendo al cielo o tratando de encontrar una ayuda en él? Son circunstancias que a cada persona le toca vivir, pero como dice Janet, cada quien puede decidir en qué momento y bajo qué circunstancias quiere recibir la ayuda, la amistad y el consuelo de Dios. Yo espero que tú te permitas sentir en este momento esta ayuda que Dios tiene especialmente para ti. Hacemos una pausa y al regreso seguimos escuchando el curso de tanatología. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Seguimos escuchando el curso de tanatología. Quisiera terminar este curso agradeciéndote porque has querido escuchar, has querido buscar una luz, has querido buscar una ayuda para poder superar este momento tan difícil que estás viviendo. Esto significa que tú estás poniendo de tu parte para que este dolor desaparezca, tenga su sentido y te ayude a vivir nuevamente con mayor experiencia, con mayor profundidad cada momento de tu vida. Generalmente invito a quienes hacen el curso o lo toman a que escriban una carta imaginando que es el último día de su vida. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué escribirías? ¿Qué le dejarías a los demás como una lección de vida? ¿Cómo te irías? En el libro que he escrito, escribí una carta que es como parte de un cuento y yo quiero compartirla contigo el día de hoy. Se llama Una carta para ti el día de mi muerte. Y tiene abajo, entre paréntesis, de alguien que vivió y seguramente seguirá viviendo más allá. Cuando los enfermeros descubrieron que el cuentacuentos había muerto, cubrieron el rostro del recién fallecido y entre las sábanas de su cama encontraron una carta que decía lo siguiente: no sé quién seas ni cuándo leas esta carta. Únicamente sé que tienes una vida terrenal que ya no tengo yo. Tal vez ahora tenga una vida mejor, o quizá esté convertido en nada. Lo cierto es que tú vives, y por eso es importante que en realidad
vivas en serio. Me fue muy difícil afrontar la muerte porque el hombre es semejante a un gran árbol. Por una parte roza el cielo con sus ramas, pero por otra también hunde cada vez más sus raíces. Así se desarrolló mi vida tratando de alcanzar el cielo, pero sin que mis pies se despegaran de la tierra. Mi credo siempre me habló de un juicio final. Creo en esa verdad. Al final de tu vida tendrás un juicio. Como a mí me juzgaron los demás, también te juzgarán los otros por cuanto conocieron de ti. Pero tú y yo sabemos de lo relativo de su apreciación, porque hay mucho de nosotros que los demás nunca podrán conocer, como nuestras motivaciones, miedos, ideales. Tú también te juzgarás sin poder negar los hechos porque no podrás autoengañarte. Por tanto, el juicio que hagas de tu persona será el más importante. La muerte es un espejo en el que se refleja cuánto fuimos en vida. Al morir, el juicio nos sentencia a la culpa o al reconocimiento. Pero no hay peor castigo que no haber vivido conforme al ideal anhelado, ni mayor premio que vivir como se quiso. Por eso te invito a que tomes conciencia y te preguntes, ¿vivo como quiero? ¿Estoy satisfecho de cuanto he realizado? ¿Tengo buena relación con quienes me rodean? ¿He sido valiente para reconocer mis errores y tratar de evitarlos? ¿Me he dado a conocer? ¿He dedicado tiempo y esfuerzo a las cosas verdaderamente valiosas? ¿Vivo mi vida por caprichos y banalidades? Recuerda que eres muy importante, pues estás formado por el polvo de miles de estrellas que mezclado por la mano divina ha dado por resultado el barro cósmico. Puedo decir que después de mi paso por la Tierra el mundo ha cambiado en algo y no he sido un agujero negro más en el universo. Me he alimentado del tiempo, del sol, del aire, del agua, de la tierra y del amor. Pero dejé que también ellos se alimentaran de mí porque, a cambio de todo lo recibido, no podía dejar vacuidad en el mundo como un acto de ingratitud. Mi sonrisa aumentó la armonía sinfónica de las galaxias. Mis lágrimas, aunque pequeñas, aumentaron la sal en el mar. Mis letras se han unido a la sabiduría del universo, de tal manera que cuando buscas la sabiduría, te encuentras con una parte de mí. Cuando escuchas la música del viento, a mí me escuchas, y cuando el mar te baña, sus olas te acarician con mis lágrimas. Me siento feliz de haber pasado por este planeta llamado Tierra, de haber elegido las alas de la inmortalidad, aunque su precio haya sido un trabajo continuo, mezclado con duda, cansancio, desesperación, sangre y sudor. Me siento feliz de haberme llenado de Dios y sus bendiciones, porque caminando junto a Él pude entender el sentido de las cosas más contradictorias. Solo alimentándome de Él, pude dar a otros el amor que esperaron de mí. Me siento feliz de haber podido participar del dolor del grano que se muere para convertirse en pan, del dolor de la uva pisoteada para alegrar a los demás con su vino, del dolor del parto que entrega la vida, del llanto que produce el amor, de la enfermedad y el sufrimiento que fueron capaces de mostrarme mi verdadero valor y fuerza. Conocí el valor tan alto del sufrimiento y fui capaz de ofrecerlo como mi mayor joya para el embellecimiento de la creación. Tuve dudas y fui feliz. Tuve dolor y fui feliz. Tuve angustias y fui feliz. Tuve en tal cantidad y fui feliz. Porque en el momento final pude observar que en la balanza de mi vida no fue mayor el bien o el mal, pues era yo quien daba peso a las cosas. Por eso quisiera invitarte a que cada día lo vivas como el mejor de todos y le des la verdadera importancia a las cosas. No te amargues ni te envanezcas para que en el momento de cerrar tus ojos, por el sueño o la muerte, puedas descansar en paz. Un día dirán por ti y por mí aquella frase que sintetiza toda una vida. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Pregúntate si mereces tal petición. ¿Puede descansar eternamente
quien nunca trabajó? ¿Puede tener luz eterna quien siempre se alimentó de obscuridad? Trabaja, esfuérzate, busca siempre la luz y será tuya la paz y la armonía del universo. Después de terminar de leer esta carta, yo te preguntaría a ti, ¿cómo sería la tuya? Y antes de hablar de cómo sería la tuya, y antes de despedirme, porque esa carta que tú escribirás, solamente tú conocerás su contenido, yo te invitaría a algo. Cuando tenemos una pérdida, toda nuestra atención se va hacia eso, a lo que perdimos, a lo que carecemos ahora. Pero dejamos de ver todo lo que tenemos, todo lo que nos pertenece, todo lo que nos acompaña, todas las posibilidades. Yo me pregunto, ¿no será bueno también dejar de mirar solamente la pérdida para ver todo lo demás que está en torno a nosotros? Hay personas que por ver solamente la pérdida de un hijo, dejaron de mirar a los demás hijos, al esposo, a los vecinos, la vida, el universo. Hay personas que por una infidelidad dejaron de ver muchas oportunidades más en la vida. La oportunidad de volver a encontrar una pareja, rehacer la vida. Hay personas que por una enfermedad en una parte del cuerpo dejaron de pensar y de mirar su cerebro con tantas ideas, oportunidades, capacidades. Y entonces han elegido mirar solamente el punto negro de todo un universo que nos ofrece una gran cantidad de luz. Te invito a que dejes de pensar y de mirar únicamente tu pérdida y goces de todas las bendiciones que tienes. Queridos hermanos, afrontar la pérdida humana de un ser querido resulta devastador. De pronto una enfermedad, un inesperado mal físico o un súbito accidente nos aparta de nuestras vidas, levantando una muralla de sufrimiento que por momentos sentimos imposible de superar. Nuestra capacidad intelectual no alcanza a descifrar lo sucedido, y lo que creíamos que solo le pasaba a los demás se nos hace presente como una cruda realidad. La negación, la incredulidad, el resentimiento, los remordimientos y los temores abruman nuestros sentidos y no encontramos ese algo o ese alguien que nos ayude a vencer tan difícil acontecimiento. Providencialmente, y aún dentro de este gran dolor, existe un camino seguro para reencontrar esa paz mancillada por la pena. Ese camino es Cristo nuestro Señor, quien con su infinito amor y misericordia puede traducir su divina decisión en un bálsamo de consuelo y esperanza para tu vida. Para ello, resulta imprescindible acercarte a Él. No importa que derrames lágrimas y expreses tu dolor. Lo importante es que te acerques a Él sin dudas ni reservas. Anhelamos que los siguientes cantos te ayuden para acercarte a Dios en tan difíciles momentos y que encuentres en ellos el alivio que necesitas para librar esta dura batalla contra el dolor y el sufrimiento. ¿Te gustaría ayudar a alguien que recientemente tuvo una pérdida? Puedes obsequiarle el libro El Camino del Amor, escrito por el Padre José, que contiene este curso de tanatología, además de los cursos de autoestima y valores. Si tú estás sufriendo por algo, es porque en un momento determinado, aquello que tuviste, aquella persona que estuvo junto a ti, fue una gran bendición. Porque uno no llora por lo que no valora.
El Camino del Amor. Pide informes sobre su costo, envíos o versión digital con un mensaje vía WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. El Camino del Amor. En tu camino, un programa para encontrar la meta.